A ver, pues me quito la música para que. No, pero tú no eres la música, pues mi McFly. Acá está la musiquita. Listo, ahora sí. A lo que va el gallo. Los terroríficos orígenes del Valle Inquietante. Video de David Senko. Miremos pues a ver qué nos trauma. Digo, a ver qué nos trae. Japón es un gigante en lo que a poder económico, comercial y tecnológico se refiere. Manito. Manitos. Panas. Chamos. Parceros. Y cualquier sinónimo de otros países correspondientemente. ¿A quién no le gustaría ir a Japón? No me levante la mano porque nadie me lo va a levantar. Pero yo sí soy para irme a Japón. La verdad, si llego a tener la oportunidad, yo me voy a Japón y me quedo en Japón y no me voy jamás de Japón. Ah, con eso digo todo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en ruinas, después de los bombardeos masivos americanos, incluso el uso de las armas más terroríficas creadas por el hombre. Aún así, en apenas un par de décadas, Japón no solo se recuperó, sino que alcanzó un nivel económico inimaginable para los japoneses del Japón imperial anterior a la guerra. El país nipón se coronó entre las grandes potencias, y los países A ver si te roban un japonés, ¿cómo lo identificas? Ah, chinga. Espérate, güey, espérate. No me perturbe la mente, güey. Para eso está el video. más desarrollados del mundo, en lo que se llamó el milagro económico japonés de la posguerra. Todo esto teniendo un país de recursos muy limitados. Pero las capacidades industriales de este país dejaron al mundo sin palabras. Y gracias a la inventiva de su gente, el Japón de la segunda mitad del siglo XX ha estado al frente en lo que a los últimos avances tecnológicos se refiere. Uno de los campos en los que este país sobresale sobre el resto es el campo de Lo que más me llega a sorprender de ese lado de allá, Japón y esos demás, es la seguridad, loco. Se supone que es de los países más seguros, con más seguridad, ¿sabes? O sea, tú puedes dejar tu puerta abierta. Bueno, tampoco tanto, ¿no? O sea, ciérrala por si acaso, ¿no? Pero, güey, la seguridad que se manejan allá, loco, debe tener una buena seguridad para considerarse uno de los países más seguros. En comparación con LATAM, ay, no mames. Entonces, yo creo que sí, por seguridad me prefiero quedar por allá. la robótica, especialmente en el campo de los androides, o autómatas que no tienen un objetivo de cumplir una función de montaje industrial, sino que están enfocados en servicios. Lo que ocurre ¿De qué estamos viendo primero? Ah, ahora. es que ya desde los años 70, los japoneses pensaban que los autómatas del futuro debían tener un aspecto más humanoide, para hacer que los usuarios se sientan cómodos al ser atendidos por una máquina. Pero fue en esta década cuando el robótico e ingeniero Masahiro Mori descubrió algo sorprendente y bastante siniestro a la vez. Mori era el encargado de dotar a los androides simples de una apariencia más humana, y ver la reacción de varios sujetos de El ser humano parece pendejo. Más que nada por esa plataforma de TikTok. Hace ver al humano, al ser humano como pendejo. Pero el cerebro, por otro lado, es muy intelectual. Se fija en cada aspecto del rostro o de cualquier cosa. Buscando semejanza quizás al ser humano, pero también notando sus diferencias, ¿no? Entonces, güey, de cierta manera, aunque TikTok demuestre lo contrario, somos seres inteligentes, chingada madre. pruebas hacia estas entidades robóticas con rasgos humanos. A medida que Mori observaba los modelos con los que los voluntarios tendrían que interactuar, el ingeniero comenzó a sentir una sensación de desasosiego, como si la energía de la sala hubiera cambiado. Esa sensación de estómago instintiva que parece decir que algo anda muy mal. Mori lo atribuyó al síndrome del creador, esa creencia de que no importa lo bien que lo hagas, siempre pudiste hacerlo mejor. Pero cuando comienzan las pruebas, los resultados hablan por sí solos. Una mayoría aplastante de los sujetos de pruebas dicen no sentirse a gusto con los robots, especialmente con aquellos con rasgos más humanoides, lo cual chocó a los investigadores, ya que Hey, Dios Goku, ¿cómo estás? Rolly, ¿me has visto en TikTok? No me respondas esa pregunta, solo te la hago, no me la respondas. el objetivo de estos robots humanoides en principio era hacer sentir a los usuarios más cómodos, pero resulta que son los robots con rasgos más mecánicos los que la gente prefiere antes que aquellos con rasgos humanoides. Cuando se les preguntaba a los sujetos sobre la razón de su decisión, comentaban que cuando interactuaban con los robots más antropomórficos, un sentimiento de peligro inminente les asediaba. Ante toda lógica, sentían como si aquella máquina de programación simplísima fuera a saltar sobre ellos en cualquier momento. En las declaraciones una palabra se repetía una y otra vez. Bukimi. Y así es como nació la hipótesis antropológica más controvertida y a la vez espeluznante. Bukimi no Tani, el Valle Inquietante. Acompañadme en este vídeo donde exploraremos a fondo esta hipótesis y las explicaciones más interesantes y perturbadoras que intentan dar respuesta a este rompecabezas macabro de nuestro cerebro. El señor Masahiro Mori publicó un ensayo acerca de los descubrimientos en una revista japonesa de los años 70.
YouTube Short igual TikTok. No. Ay, pero, Rolly, se parecen, pero no, no, Rolly, son diferentes, son diferentes. Son plataformas diferentes, hermano, no, no. La doble T por naturaleza cae mal, güey. Pero YouTube no, YouTube es God, no me lo insultes, compañero. Es muy difícil encontrar una versión original, pero el gráfico de este artículo ya es reconocido por muchísima gente. Según este gráfico, y por lo general, cuando un ser comienza a tener rasgos antropomórficos entre comillas, nuestra afinidad hacia ellos es mayor, como ocurre con la mayoría de mamíferos, aves e incluso con muchos reptiles y anfibios. 2 ojos con pupilas, 4 extremidades, una parte que podemos considerar como nariz. Del mismo modo, nos sentimos muy incómodos frente a un ser que apenas tiene similitudes con nuestra anatomía, como lo que ocurre con los insectos, ojos compuestos, múltiples apéndices, élitros, exoesqueletos, antenas. Pero llega un punto donde esta regla se rompe. Es entonces cuando llegamos al valle inquietante. Una entidad se comienza a parecer excesivamente a un humano, pero no llega a ser un humano. Pero todavía no ha alcanzado un grado de imitación suficiente para hacerse pasar por un humano. Es por ello que los maniquíes... Pero la pregunta es, ¿llegaremos a ese punto de que los androides, de los robots o las cuestiones esas lleguen a ser tan similares a los humanos que no, digamos que el cerebro los deje pasar? Porque yo creo que no, aunque puede llegar a ser, pero aún así, no sé, yo creo que el cerebro va a reconocer, ¿sabes? Va a llegar a reconocer, va a buscar cualquier cosa que sea pequeña, por más pequeña que sea diferente a la de un humano normal, y la va a reconocer, la va a detectar. Excesivamente realistas, las muñecas de porcelana, las malas animaciones 3D o los animatrónicos nos generan una sensación de rechazo que seguramente ya habéis experimentado. Por algún motivo desconocido y contra cualquier lógica, cuando observamos algo como esto, sentimos ese escalofrío bajando por nuestra columna vertebral, sudores fríos y nuestra amígdala mandando señales de alerta a todo nuestro cuerpo, como si la parte más primordial de nuestro cerebro nos estuviera diciendo: prepárate, porque es hora de salir corriendo. Otro dato al que se hace mención en este estudio es que el movimiento es igual de importante al aspecto físico en lo que al valle inquietante se refiere. Todos los animales... Esa no me la había puesto a pensar, pero buen argumento. Nosotros incluidos, tenemos una especie de lenguaje no verbal, gestos, movimientos, posiciones o expresiones faciales que indican a los otros seres vivos de su entorno, su estado de ánimo o intención. Estas reacciones ocurren naturalmente y son tan difíciles de controlar que los que son capaces de no mostrar intención alguna poseen una especie de superpoder, la cara de póker o poker face. Mori menciona que la incapacidad de los androides de moverse de una manera natural es un factor importantísimo en el valle inquietante. Da igual lo bien logrado que esté el androide, los movimientos erráticos o los movimientos delatan, ¿cierto? Artificiales nos generan incertidumbre y sospecha. A pesar de que sepamos que se trata simplemente de una máquina limitadísima, nuestro cerebro lo interpreta como un peligro. Este ser que parece humano no lo es, y lo peor de todo, por algún motivo está intentando hacerse pasar por un humano. Mori pone como ejemplo lo ocurrido en la Exposición Mundial de Osaka del año 1970. Uno de los puntos fuertes de la exposición eran varios ejemplos de robots de aspecto y... Me hace recordar al Final Fantasy Freddy's, no sé por qué, el endoesqueleto, ¿sabes? Facciones muy realistas. Uno de los robots tenía 29 pares de músculos artificiales en la cara, al igual que nosotros, que le permitían imitar expresiones humanas. El diseñador comentaba que algo tan simple como una sonrisa es una secuencia compleja de contracciones y deformaciones de los músculos. En esta secuencia, la velocidad es vital. Cuando la velocidad de la sonrisa se ralentiza a la mitad... Es que mira, o sea, nadie me va a negar que es... Ver eso te perturba. Quieras o no, esa cuestión, esa cosa te perturba, loco. Es como que... Sabes lo que es, pero aún así te da cosa, te da miedo, ¿sabes? Algo que podría haber sido una sonrisa agradable se convierte en una expresión siniestra, una bastardización de algo tan humano como es sonreír. En el estudio, Mori no llega a ninguna respuesta definitiva de la razón de esto. Al ser un estudio enfocado en la robótica, se concentraba más en intentar solventar este problema de diferentes maneras. Aún así, el señor Mori, sin entrar en muchos detalles, sí que nos da una pequeña reflexión final acerca de esta sensación del valle inquietante. Creo que hay un secreto muy profundo en esta figura llamada el valle inquietante. ¿Por qué estamos equipados con esta extraña sensación? ¿Es algo esencial para los seres humanos? Yo diría que por temas de supervivencia y quizás reconocimiento. Todavía no he considerado estas preguntas en profundidad, pero no tengo duda alguna que es una parte esencial de nuestro instinto de autopreservación. Este instinto integrado en nosotros de temer a aquel que se parece a nosotros, pero que obviamente no lo es, debe tener unos orígenes antiquísimos. Y a lo largo de las últimas décadas, muchos han tratado de buscar una respuesta al origen de este fenómeno.
Entre las más aceptadas está la creencia de que esta sensación del valle inquietante es una estrategia evolutiva que nos hace evitar a aquellos con defectos genéticos, a aquellos individuos que hacen peligrar al grupo. Al igual que algunas aves en épocas de escasez de alimento deciden sacrificar a un polluelo más débil para evitar Eso es triste, pero la naturaleza tendrá sus razones. que el resto de la nidada mueran de hambre. Aún así tenemos registros de fósiles de discapacitados en la prehistoria que eran cuidados por el grupo, como una chica de la Arabia prehistórica que, a pesar de padecer una enfermedad que impedía sus movimientos similar a la polio, sobrevivió hasta los 18 años. Y según parece por huecos en sus dientes, algo poco común en una persona tan joven, esto sería resultado de consumir mucha fruta. Es decir, que sus familiares la mimaban alimentándola con dátiles y otros tipos de alimentos azucarados para hacerla feliz. Otra teoría similar a la anterior y que tiene conexión con los movimientos antinaturales que hemos mencionado antes es que el valle inquietante nos hace evitar a gente con enfermedades contagiosas que les hacen actuar de forma extraña. Ya desde antes de que se les pudiera considerar humanos, nuestros antepasados tuvieron que estar dotados del mecanismo de evitar y aislar a aquellos que portaban enfermedades mortales. Un ejemplo clarísimo es la rabia, que es lo más parecido a un virus zombie que existe en la realidad. Esta horripilante enfermedad afecta al sistema nervioso de los mamíferos, y los síntomas son muy reconocibles: espasmos musculares, salivación, movimientos descoordinados, efectos que recuerdan bastante a los movimientos artificiales de los robots o animaciones por ordenador que hemos visto antes. En otras teorías más perturbadoras mencionan que este efecto del valle inquietante es el resultado de nuestros encuentros con seres que se parecían mucho a nosotros, pero que en realidad Sentido araña. Porque Yo Robot es buena película. La otra no la conozco. no eran nosotros, es decir, otros homínidos, con los que compartimos el mundo por miles de años en los albores de la humanidad. Entre estos otros homínidos se encontraban algunas especies antiguas que consiguieron sobrevivir hasta la aparición del Homo sapiens, como es el caso del Homo erectus, Homo floresiensis y el Homo naledi, cuyo aspecto, desde el punto de vista de un humano, sería siniestramente parecido a nosotros, pero con facciones y plan corporal más animalista. Pero nuestra convivencia con estas especies fue muy breve y en zonas muy concretas y aisladas. En cambio, hubo otras dos especies del género Homo con las que convivimos por un largo tiempo, para bien y para mal. Estos siniestros primos nuestros no eran otros que los bien estudiados neandertales y los más misteriosos denisovanos. Estos otros humanos de Eurasia Los neandertales creo que sí los conocen y los otros pues no me suenan. no eran el estereotipo de estúpido hombre de las cavernas, eran mucho más parecidos a nosotros de lo que imaginamos. Conocían el fuego, realizaban enterramientos, confeccionaban ornamentos y joyas hechas de hueso y piedra, y tendrían una especie de lenguaje primitivo, pero también tenían algunas inquietantes diferencias físicas que pondrían de los nervios a nuestros antepasados. A pesar de ser de menor estatura, como muestran sus densos huesos, tendrían una complexión mucho más robusta y musculosa que nosotros, es decir, que en una pelea cuerpo a cuerpo no Ganaban los pequeños. Eso supongo que por temas de genética y cuestiones, ¿no? Estaban más adaptados quizás para eso, o quizás genéticamente para la zona necesitaban más supervivencia de eso, entonces el cuerpo como que naturalmente desarrolla eso. tendríamos nada que hacer. Sus rostros eran chatos de narices anchas, para poder respirar mejor en el frío clima de Eurasia. Sus cráneos ¿Ves? Por el frío. Por eso, digo, depende de la zona en la que estén y todo. Pueden haber diferencias. eran gruesos con cejas prominentes, lo que les protegería contra los impactos, y su mandíbula con dientes el doble de grandes que los nuestros. La única ventaja física que los humanos podríamos tener contra los neandertales es que los Homo sapiens serían mejores lanzando proyectiles gracias a nuestros largos brazos. Y como muestran contusiones, fracturas e indicios de impactos en los huesos tanto de Homo sapiens como neandertal, se dio el conflicto entre estas dos especies, tanto en Europa como en Asia. Y también se debe mencionar los huesos con marcas de cortes, que son prueba de canibalismo y predación de humanos por parte de los neandertales y denisovanos. Así que es probable que el valle inquietante sea una característica genética que ayudaba a nuestros antepasados. Que yo sepa, bueno, hasta donde yo sepa, y mira que yo no soy mucho de saber temas de ciencia y enfermedades y eso, pero que no comer carne humana como tal te da la probabilidad de chapar una enfermedad, un virus, no me acuerdo bien, pero si no me equivoco te da algo. O sea, no puedes comer carne así humana porque sí. Antepasados a evitar a estos otros humanos, debido al peligro que representaban. Tampoco digo que el encuentro entre estas dos especies fuese una especie de guerra constante. Todo variaría dependiendo de las relaciones entre diferentes grupos, pero también es evidente que un conflicto contra estos otros homínidos sería terrible. Otra característica de los neandertales es que tenían unas cuencas oculares mucho. Pero ¿cómo terminamos cómo empezamos a ver de lo que tenía que ver la semejanza humana en lo que es el tema de los robots y esas cuestiones a esto de acá? ¿Cómo fue ese cambio de tema? Mayores a las nuestras, así que en principio verían mejor que nosotros por la noche. Uno podría ponerse en la piel de los antiguos humanos siendo atacados por la noche por un grupo de extraños seres de aspecto humanoide y con fuerza sobrehumana. Y es cierto que las poblaciones actuales de Eurasia, o la gente que desciende de este continente, tienen entre un 2 y 4% de ADN neandertal,
Pero eso no quiere decir que estos genes neandertales sean el resultado de relaciones afectivas entre las dos especies. Y puede que en realidad esta parte de Neandertal dentro de nosotros sean el resultado de otras actividades de guerra que ya os estaréis imaginando. La razón de la extinción de los neandertales es tema de discusión, pero la gran mayoría de arqueólogos y paleontólogos coinciden que más que una especie de especicidio llevado a cabo por nuestros ancestros, la desaparición de estos primos nuestros fue un proceso natural, al igual que les ocurrió a muchas especies animales de la época. ¿No se llegaron a adaptar? Como una repentina era glaciar devastadora causada por una erupción volcánica, nuevas enfermedades, o el hecho de que se enfrentasen a un problema de endogamia debido a que vivían en grupos familiares reducidos. Aún así, las experiencias traumáticas colectivas de nuestra especie con estos semi-humanos habrían impregnado nuestro cerebro con el llamado Valle Inquietante. Pero existe otra teoría más oscura acerca de los orígenes prehistóricos del Valle Inquietante. Verdad, estamos viendo la historia, ¿verdad? Según esta otra, se adapta. Por eso digo, a veces el cuerpo es tan perfecto que se llega a adaptar. Le tomará años, le tomará siglos de evolución quizás, pero se llega a adaptar a su zona. Aproximación, este efecto no sería el resultado de nuestros encuentros con otras especies de homínidos, sino de algo mucho peor. Un animal, un ser, que no es que se pareciera a los humanos, sino que habría evolucionado para tratar de imitarnos en la oscuridad de las noches primitivas, para atraernos, llamar nuestra atención y hacernos dudar por un segundo valiosísimo en el que podríamos haber comenzado a correr, antes de abalanzarse sobre nosotros. A merced del miedo, la humanidad sobrevivió, el cuerpo inundado con adrenalina, ahogando nuestra fisionomía, poniendo a nuestro cerebro entre las horribles opciones de huir o luchar, poniendo a la humanidad alerta al enfrentarse a la muerte, intentando preservar nuestros genes. No había razón alguna para este rasgo grabado en nosotros, de por qué temblábamos al encontrarnos con lo que llamábamos perturbador, pero que no suponía un peligro real, varado entre los precipicios de la seguridad y el peligro, cuando el cerebro lucha desesperadamente por responder, al valle en el que el parecido inexplicable hierve, como si se burlase de sus propios instintos, y nos aterra, un vestigio de una era en la que nuestros ancestros los necesitaban desesperadamente para sobrevivir, algo que la evolución descartó, como nuestras muelas del juicio, como si quisiera mantener oculto algo aterrador de nuestros orígenes. Yo creo que aquí la mayoría del chat, no todos, pero la mayoría debe tener muelas de juicio. Considero yo que la mayoría tiene. Para esconder las atrocidades de la antigüedad. Antes de la agricultura, cuando los humanos cazaban y recolectaban, cuando nuestro destino pendía de las manos de nuestra amígdala, cuando la oscuridad de la noche descendía sobre la tierra y hacía temblar nuestras piernas e imploraba que comenzásemos a correr. Porque en estos tiempos antiguos los humanos todavía no sabíamos que lo inquietante era sinónimo de peligro, de algo que cazaba en la oscuridad, buscando sangre de presas tras una máscara familiar, el rostro de un antiguo Apex, contra el que la humanidad luchó, sin ayuda, tan solo con los consejos de nuestra hirviente amígdala, palpitando en percusión, destilando adrenalina, salvando al humano primitivo de la última pelea contra el mismo miedo. Pues eso ha sido todo, una pequeña exploración de la teoría del Valle Inquietante. Espero que os haya gustado. Pues al final corre a cargo de Marcos. Bastante interesante, diría yo. Echadle un vistazo. Bastante interesante, buen video, me gustó. Tenía una idea, tenía una noción del tema, pero estuvo bueno.